Hoy entrenaremos lectura crítica, las tipologías textuales. Tururún, tun, turun, tun. BioWin. En la primera sesión del examen Saber 11 se evalúa lectura crítica con 41 preguntas. 42% evalúa la comprensión de cómo las partes de un texto se unen para dar un sentido global. 33% evalúa la reflexión a partir de un texto y la evaluación de su contenido. Y el 25% restante evalúa la comprensión de frases, palabras y expresiones. Esto en la versión del examen para población general. El número de preguntas difiere en la versión del examen para población en situación de discapacidad, que también podemos entrenar. Dejo aquí el closed caption. Es necesario que podamos identificar la función del lenguaje del texto en el cual se basarán las preguntas de esta sección del examen. Una de ellas es la persuasiva, caracterizada por exponer un punto de vista y defenderlo, como por ejemplo un discurso político. La división que veo es entre Rex y Mortis, que quieren a la ciudadela dividida, y el resto de nosotros. Por otro lado está la función expresiva, caracterizada por comunicar pensamientos sin la intención de generar simpatía con un tercero, como por ejemplo la poesía. 神の教えに従うべし。さすれば、海の恵みは豊かになり、嵐はやってこないだろう。 Y finalmente los informativos, que exponen datos y sucesos tal como se percibieron, como por ejemplo la información contenida en enciclopedias. ¿Su planta tiene programa de reciclaje? Reciclaje. Recalcitrante, terco, rebelde, obstinado. Recitación, poesía dicha en voz alta. Ruta vaga, especie de col con raíz muy gruesa. No estoy familiarizado con el término. Adorable y curiosa pequeña. Sin embargo, algunos textos, como la carta, se pueden usar para convencer y también para expresar, siendo entonces apelativos como expresivos. Dentro de los textos expositivos y argumentativos del examen se encuentran los textos de tipo filosófico. Así es, mis hermanos. Dentro de los textos argumentativos expositivos también encontrarán textos de tipo filosófico. Con estos no se evalúan conocimientos puntuales de la historia de la filosofía o de la filosofía en sí misma, y tampoco el significado de sus términos técnicos. Entonces es importante tener una estrategia de identificación del tipo de texto, y una manera efectiva para resolverlo en el menor tiempo posible es tener en cuenta el esquema del tipo de texto. El artículo científico, por ejemplo, tiene la siguiente estructura: título, que normalmente es una aseveración, los datos del autor están completos, la introducción, que habla de los hallazgos, el cuerpo del artículo científico es el desarrollo, pues es el conjunto de razonamientos y demostraciones que llevaron al autor a su conclusión, que son las premisas que están siendo soportadas. Se piensa regularmente que la ciencia per se es netamente informativa. Sin embargo, el artículo científico como producto textual defiende o rechaza una hipótesis en respuesta a una pregunta. Sí. Nosotros los científicos producimos mucho conocimiento y lo ponemos en revistas. Oiga, señor, pero esos magazines son de difícil acceso para la sociedad en general. Bueno, para eso están los divulgadores. Las tipologías textuales que estudiaremos aquí también se preguntan en exámenes como el de admisión a la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Saber Pro y PAE. El relato se estructura con un título que no necesariamente te anuncia el contenido de la lectura. Al principio se presenta una situación inicial y el objetivo del autor es atraer. El nudo es la secuencia de sucesos que llevan a los personajes de la situación inicial a la conclusión de la historia. En este caso, la conclusión es un desenlace. Los textos proporcionados para el entrenamiento serán cortos, aludiendo a la longitud de los textos de la prueba Saber 11. Hago este inciso para mencionar que en la prueba PAE se evalúa composición textual. Para esta prueba abordaremos con detalle el proceso de pre-redacción, el cual consta de hacer un mapa de escritura y la redacción eficiente del texto en el tiempo estipulado. Finalmente, el informe, en cuya estructura encontramos la fecha, el cuerpo es la descripción del suceso en cuestión con datos adjuntos y los datos completos de quien elabora el informe. Amigos del PAC, como habrán notado, se usaron sinónimos para definir las tipologías textuales. Es importante enriquecer el vocabulario y lo haremos con los textos proporcionados para satisfacer ese 25% que evalúa la prueba sobre comprensión básica de palabras. Conmigo, el programa de entrenamiento para lectura crítica se compone de muchísimos minutos de explicación utilizando escenas de películas y series que provoquen mucho hype. Y la
lectura y charla sobre los textos proporcionados cada 2 días. Aquí va otra escena. Finalmente, encontramos los textos que no son una secuencia fácilmente apreciable de frases y párrafos. Los textos discontinuos pueden ser expresivos como el cómic, que busca contar una historia a través de secuencias gráficas acompañadas de texto guía y diálogo, y los textos que por otro lado pretenden persuadir e informar a modo de tablas, etiquetas, infografías o avisos publicitarios. Sí, yo también leo cómics de Marvel, así como Calimán, el fantasma y Mafalda. Oiga señor, pero eso no es de Marvel. Igual son textos discontinuos para el Saber 11, y eso es lo que importa, hombre. Recuerda compartir y suscribirte al canal y al miembro del pack que estoy entrenando Chop Chop con la lectura para vernos en la charla. Recuerda también que estamos preparando competencias en matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Pero me Pizarro, entonces Mafalda no es de Marvel, ha de ser de DC.